Listo, hemos iniciado la grabación de este nuevo encuentro sincrónico. Muchas gracias a ustedes por estar aquí participando de este encuentro. Hoy hay un tema interesante. Vamos a iniciar con lo que dejamos la semana pasada y continuaremos con este. Es un proceso básico de lo que es el tema de ethical hacking como fuente de riesgo y cómo de una u otra manera al hacer este tipo de procedimientos pues podemos lucrarnos en términos de riesgos. Bueno, estuve revisando la actividad número uno de algunos, ahí voy trabajando en ella, seguramente esta semana empiezo a entregarle la retroalimentación de esa actividad, eh, porque ya arrancó la actividad número 2. Recuerden que como corrimos unos días para las entregas, entonces se nos está cruzando un poquito los tiempos, pero esperemos que nos dé con el cumplimiento de los objetivos. La estrategia de hacer uso del archivo Excel es para que puedan visualizar la actividad número 2 y lo que se les está solicitando ahí. Entonces denme un segundo, yo comparto el escritorio. Necesito que me confirmen si están viendo el escritorio. Ok, perfecto. Entonces este es el archivo Excel que hace 15 días estuvimos revisando para la primera actividad. Entonces recordemos un poco, lo primero que debe hacerse en el proceso de gestión de riesgos es la definición del contexto. Dentro de ese contexto, pues uno puede definir uno o varios alcances dependiendo de lo que le esté calculando los riesgos. Una vez tengamos el contexto, vamos a la obtención de los activos dentro de ese contexto. Pues es una lista de posibles activos, tangibles e intangibles, que me puedan servir a mí eh, para el cálculo de riesgos. Entonces aquí hay un tema interesante y es qué tanto conozco el sistema. Una vez definido el contexto, qué tanto lo conozco yo. Porque el levantamiento de activos pues es fundamental. Luego de que tengo los activos, pues inicio un proceso de calificación de esos activos para verificar en una posible modificación o alteración de ellos cómo me puede a mí afectar el sistema. Para este ejercicio en particular, pues tenemos tres niveles de clasificación: público, privado, confidencial, pero en la literatura podemos encontrar muchos niveles: top secret, privado, reservado, público reservado, público confidencial. Bueno, hay varias segmentaciones con respecto a esto. Aquí simplemente es el ejercicio de poder calcular si es público, privado o confidencial. Luego de que hacemos la calificación, hacemos un levantamiento de los controles actuales, y es de esos activos de información, cuáles son los controles que actualmente tiene, no los que quisiéramos que tuviera, porque esos de lo que queremos pues realmente hace parte del plan de tratamiento de los riesgos. Aquí es lo que existe. Ahora, pues si no hay controles, simplemente no se coloca nada. Hay una etapa de vulnerabilidades, intentar levantar el mayor número posible de vulnerabilidades dentro del sistema. Y lo que es la clasificación, pues eso se va a traer de la pestaña anterior. Ahora, la efectividad de los controles, digamos que hay un parámetro básico para medirlo. Bueno, no sé si alguien iba a preguntar. Nada. Ok.
Voy a continuar entonces. Entonces aquí digamos que hay un parámetro básico para calificar estos controles de si está implementado o no está implementado y simplemente se le da una calificación. Ahora vamos al inventario de amenazas. Entonces digamos que aquí podríamos dar el inicio a esa segunda actividad. Voy a ver si por acá la tengo a la mano para que la revisemos. Sí. Entonces, en la actividad lo que se dice es que hay que ejecutar los pasos que da la norma ISO 31000, que son pues los mismos globales de la ISO 27005. Hay que ejecutar cada uno de los pasos y lo que se solicita es pues llenar, o sea, llegar al mapa de riesgos y obtener las conclusiones respectivas de todo el mapa de riesgos. Entonces ahí lo que realmente pues explico rápidamente es cada uno de los pasos de lo que está en el archivo Excel. Entonces devolvamos al archivo Excel. Aquí la intención es obtener un listado de las posibles amenazas que pueden estar dentro de ese alcance y activos. En la plataforma, en lo teórico, pues hay una lista no exhaustiva de posibles amenazas. Ustedes pueden tener otro tipo de amenazas en otro lado que también pueden alimentar el sistema. Aquí la idea es simplemente listar las diferentes amenazas, darle digamos alguna clasificación si se le puede dar en el tipo, si es una TIC, si es amenazas naturales, estratégicas y bueno, la que sea. El objetivo es listar las amenazas que hay aquí. Entonces, dependiendo de este contexto, entonces yo podría ir revisando cuáles son las amenazas que podrían generarse dentro de ese contexto. Ahora, una vez tengo las amenazas, voy a la segunda etapa que son las tablas de probabilidad e impacto. Seguramente ya habrán leído toda o parte de la documentación de lo que hay teórico. Y los riesgos recordarán que se mueven en dos dimensiones en su calificación. ¿Qué tan probable es que ocurra? Y si ocurre, ¿cuál es el impacto que genera ese riesgo? Entonces, hay que hacer una definición de las tablas de probabilidad y las tablas de impacto. Lo que trae el archivo, pues digamos que es una muestra, es un tema por default de cómo deberían definirse esas tablas. Pueden tomar esas como referencias o simplemente leerlas y decir, ah, sí, se ajusta a mi alcance. Lo primero entonces sería las tablas de probabilidad, que va de 1 a 5, donde 1 es el menor valor y 5 es el mayor valor. La estrategia es definir los valores extremos, el menor y el mayor, y sobre esos valores ya yo me muevo en los tres intermedios y les debo dar una definición. Ahora, una vez la tabla de probabilidad está definida, hay que definir las tablas de impacto y hay que definir los factores de impacto que yo voy a utilizar. Entonces, hay factores de impactos diversos, impacto a la información, a la imagen, a las personas, a lo biológico, a la estrategia, a lo financiero y económico, a las ventas, a los clientes. Bueno, hay muchos factores de impacto. Los que tengo aquí como ejemplo es impacto a la operación, impacto a la información, impacto a la imagen, cliente, mercado. Esos son los ejemplos que tengo. Pues la estrategia es seleccionar de estas tablas de impacto dos tablas. O sea que hay que, digamos, hacer dos calificaciones con respecto al impacto, dependiendo de las que ustedes seleccionen. Afectación a lo financiero, un ejemplo. Recordemos la estrategia, selecciono el menor y el mayor. Para este caso, pues el menor 1, que es insignificante, es una pérdida menor a 6 millones de pesos, y 5 superior será una pérdida superior a 40 millones. Dependiendo del alcance, yo defino esta descripción.
no los niveles, sino la descripción. Y así me voy con cada una de las tablas, o al menos las que voy a utilizar. Para este caso, el de la operación, que es el otro ejemplo que tengo acá, entonces tengo uno que es insignificante y hay una indisponibilidad menor a 4 horas y la puede resolver la mesa de ayuda, o superior, hay una indisponibilidad por más de 72 horas y es necesario establecer un mecanismo de proceso alterno. Dentro de la menor y la mayor, entonces defino lo que hay en la mitad, que será un impacto menor, intermedio y mayor. Entonces, esa es la estrategia para definir las tablas de impacto. Cuando ya yo defino las tablas de impacto, me voy a la pestaña de escenarios de riesgo. Entonces aquí, pues esto por detrás pues trae una macrito ahí muy básica, que es traerse todo el listado de activos, y dentro de ese listado de activos, pues fue todo lo que yo de una u otra manera seleccioné allá. Algo está marcando aquí un error. Ok. Entonces aquí me trae las amenazas que yo definí y los activos que yo levanté dentro del alcance. ¿Cuál es la estrategia aquí? Vamos a fijar una X si esta amenaza de una u otra manera tiene una aplicabilidad sobre el activo. Entonces empezamos, uno dice, bueno, negación de servicio, digamos que aplica a los routers, a los switches, a las aplicaciones, a los cableados no, a las personas no y a la información sí. ARP spoofing, pues es un ataque propio de los routers y los switches. Envenenamiento de rutas es de router, ingeniería social de las personas, un hackeo de contraseñas, digamos que va mucho a la aplicación. La inundación me puede afectar el cableado estructurado, el router y el switch, los roedores se comen el cable. Y ya tengo el cruce de escenario. Cuando ya yo tengo el cruce de escenarios, me voy para la generación de los agentes. Entonces aquí le doy clic en traer escenario. Él va a borrar lo que hay en las columnas B y C. Simplemente le digo que sí. Y él me va a traer por debajo la macro todo lo que yo le di X. A todo lo que yo di X, entonces aquí va a estar configurado. Ahora, este es el escenario de riesgos, o sea, la posibilidad de que haya un ataque de negación de servicio sobre el router. Así es la lectura del escenario de riesgo. La estrategia es intentar levantar los posibles agentes generadores de ese riesgo. Entonces, una negación de servicio hacia el router pueden ser las personas internas, puede ser un malware. Seguramente para este también, para la aplicación, dependiendo del contexto, podría ser la persona externa, podría ser un malware, quién sabe qué yo, cualquier otra cosa. Y así me voy definiendo los posibles agentes generadores. Lo mismo los posibles efectos, si ese riesgo se consolida. Entonces, si yo tengo una negación de servicio en el router, pues uno de los efectos es indisponibilidad. Podría ser pérdida de información. Y así me voy yendo por los efectos. Digamos que en un hack a las contraseñas, yo puedo tener un robo de información, una pérdida financiera. Y así me voy yendo con los posibles efectos que pueda tener este riesgo. Bueno, por aquí, un segundo. El efecto es igual a impacto, sí, es exactamente lo mismo. Es si se consolida el riesgo, cuál es ese impacto final, esa consecuencia que me va a generar a mí la consolidación del riesgo.
Cuando ya yo tengo esta tablita, entonces ya me voy a calificar los escenarios de riesgo. Entonces lo que se trae aquí es el escenario de riesgo y yo debo calificarlo en probabilidad y en impacto. ¿Cuál impacto? El que yo definí aquí en las tablas. Yo aquí definí un impacto. Entonces ese impacto yo simplemente voy aquí y empiezo a calificar. ¿Cuál es la probabilidad de que haya una negación de servicio en el router? Dentro de la filosofía del riesgo, aquí se debe calificar con base en los controles. Entonces esos controles me deberían de destinar una reducción o no de la probabilidad. Entonces, probabilidad de que haya negación de servicio, digamos que hay un 3, el impacto que me genera si se consolida, pues el router es el más importante, 4, y yo simplemente me voy calificando. Voy a hacer una calificación aquí rápida y solamente para que puedan ver el efecto. Entonces, ¿cuál es el impacto que me genera? Digamos que este es el impacto. Esto es solamente por colocar un número. Y yo califico. Cuando ya yo califico, me voy al mapa de riesgos y le digo generar mapa de riesgos o mapa de aceptabilidad. Él va a ir y me va a traer los riesgos y me los va a colocar en la matriz de colores. Y además me va a entregar la información a nivel pues, de una torta, de una distribución, y a nivel pues, de la distribución porcentual. Entonces yo tengo los dos. Entonces de este ejercicio pues sale que hay 2 riesgos altos, hay 4 inaceptables y hay 7 bajos, que son los amarillos y los verdes. Entonces en total tengo 6 altos y 7 bajos, o sea que digamos que la torta está muy segmentada, muy en la mitad. Cuando ya yo tengo este mapa de riesgos es que debo empezar a hacer los cálculos en términos del análisis. ¿Qué quiere decir? Que esto tiene el 52% de riesgos altos. Entonces ya empiezo a analizar la información que me está trayendo el sistema. Ahora, lo que yo les pido es que califiquen los riesgos en 2 factores de impacto. Entonces necesito que me presten atención porque entonces hay que crear 2 archivos, porque pues este archivito solamente es para un factor de impacto, y aquí en las tablas hemos seleccionado 2 factores de impacto. Entonces hay que calificar con respecto al siguiente factor de impacto. Entonces aquí simplemente cambian el nombre del siguiente factor de impacto, digamos que es impacto a la imagen, solo por colocar un ejemplo, y ya vamos a calcular de acuerdo a la definición de lo que es el impacto a la imagen. Entonces vamos para el impacto a la imagen y esto es una definición cualquiera de lo que es el impacto a la imagen, y vamos a calificar si ese riesgo se consolida, cómo me va a impactar la imagen. Y voy a obtener otro mapa de riesgos, otro mapa diferente. Entonces la estrategia de la segunda actividad es llegar al mapa de riesgos, a este, cumpliendo todos los pasos de la gestión del riesgo, y empezar a hacer el análisis de los resultados que se tienen. Eso es lo que se pide en la segunda actividad. No sé si hay preguntas al respecto. Una consulta. Entonces, digamos, en las tablas inicialmente se seleccionan solamente 2 y se termina de llenar pues el resto de tabla, el escenario de riesgos, los agentes y la calificación de control, para luego sacar la aceptabilidad de control. Luego, cuando se genere esa,
ya se cambia por otra de otro riesgo, o sea, se selecciona otro riesgo diferente. Se selecciona otra tabla de impacto. O sea, mejor dicho, toca hacer, digamos, hacer dos archivos, pues. Sí, señor, toca hacer dos archivos porque pues este archivito como tal solamente califica Solamente da para sobre, uno. solamente da para uno, entonces hay que clonarlo, hay que guardarlo con otro Ajá. nombre y calcular sobre el siguiente factor de impacto, o sea que son dos archivos Excel con dos mapas de riesgos de los cuales hay que analizar. Ah, listo. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Ok, voy a detener aquí la presentación y voy a cargar nuevamente la de PowerPoint. Denme un segundo. Recuerden que todo este trabajo es basado en el caso de estudio, no es de otro lado ni nos vamos a inventar nada, no, lo que diga el caso de estudio. Bueno, ahí cargó. Necesito saber si ya están viendo la presentación. Sí, profe, ahí se visualiza. Ok, perfecto. Entonces el otro tema que les traía es cómo se mueven las organizaciones y dentro de todo eso, cómo la gestión del riesgo a través de los elementos técnicos me van a permitir a mí tener otro panorama de riesgo. Entonces, la organización de seguridad en particular, pues, tiene muchas aristas, tiene unas estrategias empresariales, tiene una serie de herramientas de gestión, tiene lineamientos, políticas, planes de cultura, bueno, hay toda una serie de cosas alrededor. Ahora, dentro de todo este proceso, digamos que la gestión de riesgos debería consolidarse como parte de las estrategias corporativas. Entonces esa parte de la estrategia corporativa debería de llevarnos a que a feliz término pues los temas de seguridad pues se consoliden. Este es el proceso global de lo que es la gestión del riesgo. Hacemos un levantamiento de activos, lista de amenaza, generamos los escenarios, calificamos, obtenemos el mapa y luego proponemos las medidas de tratamiento, que ese es para la tercera actividad. La organización en todas sus arquitecturas técnicas y tecnológicas pues siempre va a ser vulnerable, va a tener ataques en las redes, por donde usted quiera, por donde usted lo vea, entre más tecnología, más probabilidad de ataques, porque las tecnologías vienen muy limpias en términos de protecciones, es lastimoso el tema, porque se supone que pues con el avance de la era digital debería de pensarse y tener un poco más de conciencia en el tema, pero bueno, ahí tenemos buen trabajito para asegurar. Focos de infección ahí, todos los que usted quiera dentro de una organización, los que ataques que vienen de afuera, que están aquí, se supone que son una barrera a través del firewall, pero están todos los ataques internos, entonces todo lo que viene de aquí que puede infectar el sistema. Entonces cuando tenemos una organización que basa sus procesos o parte de sus procesos en la tecnología, pues debemos ser cautelosos y empezar desde el punto de vista de riesgos a pensar ¿y qué me puede pasar? Esa es la pregunta del millón. ¿Y qué me puede pasar? Entonces, una de las estrategias es, venga, hay que pensar como un atacante. ¿Cómo piensan ellos y cómo yo debería estar pensando el sistema de seguridad? Ahora, esto es una de tantas estrategias.
Una de ellas, de cómo piensa quien va a ejecutar un ataque, lo primero que hace es obtener información de la organización. Si es desde afuera, si es desde adentro, pues ya tiene la información. Miremoslo desde afuera. Entonces, todo esto que hay aquí es fácil de conseguir en internet, eso está gratis, disponible, todo esto está disponible. Usted tiene una URL y simplemente a través de los servidores del DNS yo las consulto, o a través de los metabuscadores en redes sociales voy y consulto cualquier información. Entonces aquí simplemente obtengo información básica que está en cualquier parte y que normalmente las organizaciones dejan expuesta en los sitios web. Un segundo paso son las técnicas conocidas como de enumeration, y es que empieza el atacante a revisar ahora sí un poco más en detalle el tipo de tecnología, la versión de la tecnología, qué hace esa tecnología, quién es el fabricante, y luego de que sabe eso, pues empieza a encontrar y a buscar vulnerabilidades sobre todos los sistemas. Entonces hay vulnerabilidades públicas como lo es la CVE a través de la National Vulnerability Database, donde se pueden encontrar cualquier tipo de vulnerabilidades. Entonces una vez se encuentra esto, pues el atacante va a intentar hacer a través de alguno de los vectores de ataque algo, dependiendo de la intencionalidad. Entonces podría tener un acceso de usuarios a través de ingeniería o técnicas de ingeniería social, a través de password cracking, podría escalar privilegios, podría recolectar contraseñas, podría instalar backdoor, exploit o malware para diferentes propósitos, o utilizar el sistema para atacar a otros, ¿cierto? Que es el punto 7. Entonces, cuando yo utilizo este tipo de cosas, pues estoy enfrente de una botnet. Y la pregunta es si logramos identificar o cómo podemos localizar o encontrar o saber que en nuestros servidores hay una botnet. Entonces ahí vienen los procesos de monitoreo preventivo, de análisis de vulnerabilidades y bueno, y todo lo que hay alrededor de saber qué me está pasando. Ahora, uno de los procesos que se deberían estar ejecutando en las organizaciones, al menos de manera preventiva, es un ethical hacking, un proceso que me permita a mí entender un poco mi red, mis sistemas, mis aplicaciones, y dentro de ese entendimiento intentar reconocer cuáles son las vulnerabilidades que tiene el sistema y revisar si las puedo o no solucionar. Que pues bueno, hay unas vulnerabilidades que no son fáciles de solucionar, pero al menos la intención es tener ese panorama. Esto es un proceso global de lo que es el ethical hacking. Son 6 pasos muy globales. El primero es entender un poco más la necesidad del cliente, preparar el programa, realizar la prueba, analizar resultados, realizar el informe y hacer un seguimiento. Miremos rápidamente cada uno de los pasos. Lo primero es la identificación de las necesidades, es verificar con el cliente o con el usuario esa necesidad que yo requiero. Y esa necesidad de una u otra manera, pues es el alcance de mi mapa de riesgos. Porque el cliente dirá, o el usuario interno, o ustedes mismos dirán, no, yo le voy a hacer una prueba de seguridad a mi plataforma Microsoft a ver cómo está, o a mi sistema de networking, a mi base de datos. Ya ahí está definiendo el alcance de la gestión del riesgo con esa necesidad que se está cubriendo. Identificar los posibles impactos que se puedan generar ante la prueba. Por ejemplo, supóngase que ustedes tienen visionado hacer una prueba de rendimiento verificando posibles ataques de negación de servicio. Entonces es claro que el impacto sobre esa plataforma es que en algún momento se caiga. Entonces hay que estar visionando todo ese tipo de cosas. O si ustedes piensan hacer una prueba, digamos es una aplicación web sobre técnicas de tipo SQL injection o cross-site scripting, pues los impactos que me va a generar eso
es que si el sistema es vulnerable, es muy probable que yo tumbe la base de datos, que modifique datos o que los borre. Entonces hay que ser cuidadoso, por eso en esta etapa hay que identificar los diferentes riesgos. Hay que validar, de acuerdo a ese alcance, cuáles son las plataformas. O sea, hay que hacer un inventario de a qué le voy a hacer yo pruebas de seguridad. Si es un servicio, si es una plataforma tecnológica, pues tengo que levantar la información uno a uno, porque eso digamos que más adelante lo voy a utilizar para el cálculo del tiempo y las horas que voy a necesitar. Debería identificar usuarios y clientes responsables. ¿Quién es el contacto de esa plataforma? O sea, si yo voy a ejecutar el proceso y tengo alguna dificultad por un control de acceso, porque no puedo ver la dirección IP, qué sé yo a quién llamo. Yo tengo que tener un número de contacto y con eso pues verificar quién me puede auxiliar en algún momento. O si realmente la prueba no la visioné bien y se cayó la plataforma, pues hay que tener el teléfono en la llamada a un amigo, porque créame que la cosa se complica un poquitico más. Y hacer una sumatoria de los componentes a probar, cuántos y de qué tipo. Entonces, si estoy hablando de aplicaciones, cuántas aplicaciones, si son web, cuántos campos tiene la aplicación, si estoy hablando de servicios, cuántos servicios y cuántos puertos lógicos son los que voy a probar. Es tener pues como en la mano toda esa información. Cuando ya yo definí el alcance, entonces tengo que pensar si eso lo voy a hacer en una ventana de mantenimiento, si voy a pedir tiempito extra. La prueba se va a ejecutar de 10 de la noche a 4 de la mañana, o se va a ejecutar un sábado o algo para que no haya una afectación directa o indirecta de clientes. Entonces debería estar solicitando ese tiempo fuera o las ventanas de mantenimiento que comúnmente se le conoce. Solicitar los permisos. En el paso 2 entonces yo tengo que definir qué tipo de permisos voy a usar. Y eso depende del tipo de pruebas. Si voy a usar o si voy a tener pruebas de caja negra o de caja blanca o de caja gris. Entonces, si es una prueba de caja negra, pues yo no conozco el sistema, solo lo básico, una URL y una dirección IP, y sobre eso debo empezar a probar cualquier cosa. De caja blanca, pues tengo acceso al sistema, me van a dar un usuario y una contraseña, y yo adentro pues ya hago otro tipo de pruebas. Esa prueba digamos que es bien chévere, porque de una u otra manera me doy cuenta los usuarios con el acceso legítimo a qué tienen derecho y a qué no tienen derecho, o si el sistema aún tiene problemas de configuración. Y la prueba de caja gris, pues que es la combinación de los dos, pues yo actúo en un momento como caja negra y busco qué puede hacer alguien que no está en el sistema, y luego como caja blanca para verificar adentro qué puedo hacer. Ahora, dentro de esos permisos, pues yo debería de considerar reglas de firewall, permisos físicos, temas de control de acceso en un servidor, en un sistema operativo, en una aplicación, qué sé yo, lo que necesite para hacer o para realizar el tipo de pruebas. Debo definir las herramientas que voy a usar. Entonces, no todo en el mundo son herramientas. Pues hay un conocimiento ahí que uno debe tener, una malicia de qué probar, cómo probar y qué hacer con eso. Pero debería definir mis herramientas técnicas que me van a permitir a mí pues hacer ese test automático sobre el sistema. Tener las versiones más actualizadas de las herramientas, o si ya tengo una licencia sobre esa herramienta, pues es claro que ya la tengo actualizada. Y hacer la programación de la prueba. Entonces aquí es fundamental los tiempos. ¿Cuánto me va a demorar la prueba? Hay que hacer un cálculo. 4 horas, 5 horas, 6 horas. Hay que hacer un cálculo. ¿Quién es el responsable? ¿Qué recursos requiero? Un portátil, 2 portátiles, un punto de red, un access point, acceso a internet. Y se debe informar oficialmente
pues al grupo de cambios, al grupo de paso a producción, a los que administran la plataforma, que pues que se va a hacer una prueba de seguridad y que por favor no toquen los sistemas. Por eso se está coordinando para que se ejecute. Porque si hay pasos a producción o si hay modificación de plataformas, pues va a ser difícil la prueba. Además, porque si hay un fallo, créame que le echan la culpa a hacer la prueba de seguridad y no al paso a producción. Más o menos así funciona. Entonces hay que, digamos, ejecutar un proceso de comunicación y consulta para las partes interesadas. Estas son algunas herramientas técnicas que se pueden usar, la pueden consultar en este sitio web. Él allá tiene una serie de enlaces también. Está activo el sitio web. Esto es un compendio de algunas herramientas. Igual ustedes podrían utilizar Booktrad, Kali Linux. Bueno, ahorita vemos alguna de esas. Entonces aquí tenemos para hacer la primera recolección y reconocimiento de los sistemas. Aquí hay de todo. Aquí hay unas para DNS como lo es NSLookup, dig, Whois. Por aquí hay otra para DNS que se me está escapando. Esta DNS Stuff. Y hay de todo, hay para redes sociales, para HTTP, para sistemas de tipo LDAP. Estos son los dos más comunes para escaneo de puertos y servicios, Nmap y Zenmap. Y bueno, aquí tenemos otro escáner. Entonces, aquí hay muchas herramientas para iniciar este proceso de footprinting y fingerprinting y obtener esa información inicial. Tenemos entonces para descargar sitios web completos. Estas herramientas las utilizan mucho para hacer temas de phishing. Escáner de vulnerabilidades, aquí hay muchas. Esta es muy nativa, esta es la nativa de Microsoft, pero hay unas muy interesantes como lo es Acunectis. Nexus es genial, Retina es muy buena, lo mismo OpenBus, esta sí es 100% open. Nexus y Acunectis no. Nexus tiene dos versiones, una Home y otra Professional. Entonces hay que tener cuidado cómo se usa y cuándo se usa, que no vayamos a utilizar la Home en la empresa, que de pronto tengamos algún problemita por ahí con derechos de autor. Para explotar la vulnerabilidad, el más conocido es Metasploit. También hay dos versiones, una Home y una Professional, pero hay otras más. Aquí se pueden bajar algunos exploits en exploitdb, igual en GitHub. Hay unos repositorios de scripting y de programas en Python para hacer explotación de vulnerabilidades. Entonces, aquí tenemos herramientas de tipo exploit. Todo esto es para la creación y testing de malware, para crear malware. A esto se le suma las máquinas virtuales de tipo sandbox para probar malware, como lo es Cuco, AnyRun, y bueno, hay un par de máquinas virtuales que permiten eso. Distribuciones de Linux para auditoría. Esta pues la página todavía no la ha actualizado, lleva hace ya tiempito. Aquí está realmente Kali Linux. Hace un mes más o menos salió la última versión de Kali Linux, pero tenemos otras que son muy chéveres, Hillis, Kaine, que este es una distribución, esto es una sigla, Booktrack, que trae unas herramientas muy similares a las de Kali Linux. Entonces podemos utilizar estas distribuciones para hacer todo el proceso. Recuerden que eso depende del alcance que estemos definiendo. Entonces en esta paginita pueden encontrar más información. Aquí solamente les traigo pues unos pantallazos, pero en esa página encuentran plugins de Apache, plugin de Cron y otra cantidad de herramientas que se pueden usar tanto para el aseguramiento como para el proceso propio de análisis de vulnerabilidades. Paso 3. No sé si hay preguntas hasta el momento.
¿Dudas? Ninguna. Todavía estamos. ¿O estamos viendo el partido? No, profe, vamos bien. Ah, ok. Perfecto. Excelente. Muy bien. Muy bien. Bueno, el paso 3 es realizar la prueba. Entonces aquí ya el paso anterior era toda la planeación. Entonces aquí vamos a hacer la prueba. Entonces dentro de la realización de prueba, digamos que está los 4 pasos globales, más o menos los que vimos ahora de cómo piensa el atacante. El primero es hacer un reconocimiento, entonces ya sabremos que tenemos que seleccionar herramientas para el reconocimiento. Hacemos un escaneo para verificar cómo están los puertos, los servicios, las versiones. Intentamos en la medida de lo posible, dependiendo de la prueba, obtener un acceso, hacer escalamiento de privilegios. Entonces ahí es donde utilizamos los exploit y lo que esté en internet publicado, o si pues nos metemos muy de lleno al tema, pues creamos nuestros propios programas. Y el cuarto paso es hacer una captura y un resguardo de la evidencia digital. Y es que como yo debo generar un informe, pues yo debo resguardar la evidencia. Si funcionó, si no funcionó, si el ataque fue efectivo, si no fue efectivo, o si de pronto utilicé unos ataques de tipo inyección ciega. ¿Qué es eso? Mm, digamos que los sistemas tienen una restricción con respecto a la respuesta dependiendo de la petición. Y yo genero un SQL injection y muchos SQL injection, pero el sistema no me da respuesta. Pero yo no sé si el sistema como tal sí aceptó el ataque. Entonces eso se llama un proceso de inyección ciega. Y de hecho pues son bastante peligrosos porque muchas veces nadie se da cuenta, porque como no se generan respuestas, entonces es muy probable que el sistema sea vulnerable, se inyecte algún tipo de código y nadie se dé cuenta porque no hay una respuesta. Entonces aquí pues capturar y resguardar la evidencia posible para luego llegar pues al siguiente proceso, y es el análisis de los resultados. Digamos que en esta parte es un poco larga también, porque todo lo que encontramos hay que empezar a concluir, a definir qué tan riesgoso es el sistema, si realmente esos impactos se consolidan, qué pasa, si puedo mitigar los riesgos, si tengo controles que me lo compensen, si no encuentro cómo hacerlo. Un ejemplo de ello es cuando se encuentran vulnerabilidades, por ejemplo, en Apache. Entonces resulta que en esa versión de Apache, digamos que hay 5 o 6 aplicaciones corriendo. Se encontró la vulnerabilidad y se debe corregir. Entonces ya entramos a un problema, porque si usted parcha o le monta algún fix al Apache, es muy probable que las aplicaciones dejen de funcionar. Entonces hay que empezar a sopesar el riesgo de la indisponibilidad con respecto a aplicar o no ese fix. Entonces ahí nos tenemos que llenar, arropar con los amigos desarrolladores y los de infraestructura para que nos ayuden, porque seguramente el sistema es muy riesgoso. Entonces en este análisis de resultados tenemos que empezar a revisar ese tipo de situaciones. Tenemos que evaluar y calificar las vulnerabilidades. Si no se traen por defecto, Nexus las trae por defecto, pero hay otras herramientas que no, entonces hay que darle una calificación, darle una priorización de acuerdo al impacto que eso me esté generando. Y si hay un riesgo latente, eso inmediatamente hay que anunciarlo. Eso hace parte del proceso de seguimiento continuo en ese análisis de riesgos, que de una u otra manera pues yo debo definir ante esas acciones urgentes que se deben tomar precauciones. Luego sigue el paso 5, un paso que normalmente no nos gusta a ninguno de los ingenieros: documentar, escribir. Hay que hacer el informe.
Un informe entendible, porque seguramente esto va para los jefes y los gerentes. Hay que entregar las recomendaciones de los hallazgos. Entonces, si encontramos una brecha de seguridad de un posible ataque, negación de servicio. Ok, ¿y cuál es la solución? Hay que copiarla o alguna estrategia o varias estrategias de cómo solucionar esa problemática. Porque pasarle ese tema a los amigos de la operación de las plataformas, pues no es muy conveniente si no va con una recomendación. Proponer planes de acción, acciones correctivas, preventivas y de mejora para que no, digamos, vuelva a suceder ese tema, o si sucede, pues el impacto no sea mayor. Y hay que generar el informe escrito. Hay que hacer un informe borrador al interior del equipo, hacer uno preliminar y conversarlo con las partes interesadas y luego generar el final, ¿cierto? Entregar un informe final que de una u otra manera visualice qué es lo que está sucediendo en el sistema. Entonces, en esa visualización hay que empezar a pensar cuáles son los planes de tratamiento y dentro del ciclo de vida de la gestión del riesgo, quién va a ser o quién es el que se compromete a reducir esos niveles de riesgo que son técnicos. Entonces, cuando ya yo ejecuto todo este proceso, el resultado final es que alguien debería estar visualizando los riesgos en términos generales, la responsabilidad y que estos planes de acción sí se ejecuten en el tiempo. Entonces ahí nos enfrentamos a una problemática, y es que las áreas de tecnología, digamos que por su operación del día a día, es muy probable que no le presten mucha atención a este tema, pero hay que hacer el esfuerzo de buscar cómo de una u otra manera pues se deben corregir los errores encontrados. Paso 6, seguimiento. Entonces, plan de monitoreo sobre la propuesta, o se encontraron 4, 5, 10 vulnerabilidades, qué sé yo, listo, se van a corregir, ¿cuándo se van a corregir? ¿Quién es el responsable al cual se le va a indicar en X fecha si cumplió o no cumplió el objetivo? ¿Cuáles son las fechas tentativas de cuándo va a estar la corrección? ¿Cierto? ¿Cuándo va a estar la corrección? Y de estas fechas depende el siguiente paso, que es hay que programar una nueva prueba de seguridad. Entonces el área responsable va a decir, ok, listo, yo voy a intentar corregir eso en 3 meses. ¿Listo? Entonces en 3 meses voy a programar una prueba similar, digamos que igualita, verificando que las vulnerabilidades encontradas pues fueron corregidas. Ahora, eso no quiere decir que no se encuentren nuevas vulnerabilidades, porque es que los sistemas son totalmente dinámicos. Entonces, hoy no tenemos vulnerabilidades, pero mañana pueden resultar 5, 6, 7. Hace 2 años, a finales del 2017, no se conocía una vulnerabilidad en Intel, ni en los procesadores AMD. Y hoy hay cualquier cantidad de vulnerabilidades sobre esos procesadores. Entonces, no podemos de una u otra manera comprometernos con estas áreas a decir que no vamos a encontrar nuevas vulnerabilidades, porque realmente es muy probable que las encontremos. Entonces, de una u otra manera, decirle a esa área usuaria pues que los sistemas son dinámicos, que la seguridad es dinámica y bueno, que es muy probable que se encuentren cosas en esta nueva programación de pruebas. En resumidas, entonces lo que tenemos aquí es todo un proceso de gestión de riesgo, donde con la utilización de las técnicas de tipo ethical hacking, digamos que yo estoy alimentando todo ese mapa de riesgos porque estoy encontrando las amenazas y las vulnerabilidades. Estas son todas técnicas y ya lo que hago es hacia allá intentar generar todos los escenarios de riesgos posibles con las medidas de tratamiento y el plan de seguimiento. Entonces, en conclusión,
cuando utilizamos herramientas técnicas, eso no está desligado del proceso de gestión de riesgo. Algunas organizaciones lo desligan, dicen no, eso es un proceso de ethical hacking y de vulnerabilidades y nada que ver con el proceso de riesgos. Pero es que el hecho de usted encontrar una vulnerabilidad, pues ya está ejecutando en sí todo el proceso de gestión del riesgo. Entonces lo que les traía para el día de hoy era eso, ver cómo los procesos técnicos y tecnológicos en términos de seguridad y ciberseguridad pues complementan el proceso de gestión del riesgo y que no son ajenos y que podemos alimentar tranquilamente esas amenazas y esas vulnerabilidades que son otras fuentes hacia el sistema, hacia el alcance que hemos definido para obtener y calcular la matriz de riesgos. No sé si hay preguntas, compañeros y compañeras al respecto. No, profe, por el momento todo muy claro. Todo claro, profe. Ok, perfecto. Bueno, eso es lo que les traía para el día de hoy, para este encuentro sincrónico. Entonces, si no hay más preguntas, pues entonces damos por terminado este encuentro. Recuerden iniciar el proceso de trabajar la actividad número 2 y si tienen alguna duda, pues ahí nos estamos comunicando, sea por el chat o por el foro, con las consultas rápidas para ir de una u otra manera evacuando todas esas duditas que tenemos. Que pasen una feliz noche y nuevamente les agradezco por haberse conectado y estar pendiente de este encuentro sincrónico. Muchas gracias a usted, profe. Feliz noche. Gracias, hasta luego, gracias.